Bioethics Café. Café Bioeth. Educación en bioética versus bioética en educación. Muchas gracias por haber reunido con nosotros. Yo soy Carmen Larsen, la directora de un grupo que se llama Bioethics Group, que es parte de una compañía llamada Fuesen, que estamos así vigentes como Bioethics Group de hace unos 14 años, creo, no he contado, pero le agradecemos unirse. Nosotros tenemos unas charlas sobre temas de bioética que nos parecen interesantes. Esta sesión está grabada. Si ustedes quería avisarles para que ustedes sepan por cualquier cosa, por cualquier duda. Y quería decirles que el Centro Bioethics Group tiene como misión de promover estándares en el campo de bioética. Contamos con herramientas digitales para poder ayudar a la gente que está en bioética de poder documentar casos de bioética y hacer seguimiento de cómo se le ha aplicado distintos protocolos. Y entonces, es por esa razón que nosotros tenemos interés de promover las charlas sobre distintos temas para ver cómo podemos apoyar mejor con distintas herramientas digitales. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Cristian Jesús Hamilton Núñez, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y certificado por el Colegio Mexicano de Médicos Generales, doctor Luis Zabaleta de los Santos, y el Consejo Nacional de Medicina General a, de 2021 al 2026, right? Esa es la certificación. Bueno, encima de eso, el doctor tiene maestría internacional en bioética en cursos que ha tomado y ha realizado diferentes diplomados, tales como fundamentos de bioética, temas prácticos, ética de bioética. Lo interesante del doctor Núñez es que hoy en día nos va a presentar una charla sobre la educación de bioética. Si la educación de bioética, si bioética debería estar dentro de la educación o si la educación debería estar dentro de bioética. Es así, ¿verdad, Evangelina? Les presento a Evangelina Moyar, que es mi colega, que es mi copresentante en estos canales de Bioethics Café. Sí, así es, así es. Bienvenida, Evangelina. Muchas gracias. Es un poco una charla, debate, donde va a poder exponerse el punto concretamente de si la bioética está en la educación o la educación está en la bioética, qué es lo que está primero, y cuánto falta por caminar y por transitar en estas instancias. Una interesante presentación vista desde el punto de vista teórico y práctico, y cuánto podemos aprender quienes estamos en la docencia, qué herramientas podemos tener y de qué manera podemos difundirlo, que es lo que más me parece, después lo vamos a ver con la presentación de por medio, es lo que nos está costando, ¿no? Llegar a todos, de diferentes maneras a todos los ámbitos, no solamente el universitario y estrictamente el médico, sino a todos los ámbitos. Ya. Gracias. Gracias, Evangelina. Técnico con Cristian, se debe estar volviendo a incorporar. Sí. Yo creo que hemos hablado de este tema. Yo soy participante de un comité de bioética aquí en Estados Unidos con el hospital de Holy Cross y con la cadena de hospitales de Trinity Health Systems. Y en eso hemos estado mirando, aparte de eso, con nuestro grupo y también como mi participación en el comité de bioética, las diferentes necesidades del comité de bioética, del bioético clínico, de la bioética de investigaciones, los distintos aspectos. Incluso ahora hemos visto que se mueve mucho el interés en la bioética en la salud pública, que también es un problema que va a venir. En Estados Unidos también tenemos mucho interés con las políticas que se están adelantando y que creo que existen estas controversias también en otros países
sobre la controversia sobre las vacunas y si se corta el presupuesto de dar vacunas a la gente de pocos medios, que vamos a tener más problemas de contaminación, que ya de hecho se ha incrementado mucho las enfermedades que antes eran desaparecidas y ahora las hay más con unas políticas de anti-vacunas, ¿no? Pero bueno, gracias, el doctor Cristian Hamilton Núñez, gracias por unirse con nosotros el día de hoy. Como comentaba, estamos grabando esta sesión, entonces le voy a dar, ya hemos hablado suficiente con Evangelina, pero vamos a retomar nuestras charlas después de que usted nos presente este tema de si la bioética debería estar dentro de la educación y si la educación debería estar dentro de la bioética. Gracias por su asistente, que veo que también se une con nosotros Sí, ahí, ando pero ahí aprendiendo vamos. desde pequeña. Sí, hay que entrenarlos desde pequeños. Muchas gracias y bienvenidos a todos que han venido para escuchar esta charla. Gracias. Sí, pues Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad un placer. Evangelina, gracias. Carmen, por la invitación. Siempre disfrutamos mucho de charlar previo a la presentación y bueno, creo que es un buen momento para compartir, intercambiar ideas. Hay un artículo que le comentaba a Evangelina que lo revisara, hablando de la invisibilidad de la bioética en la sociedad y entonces pues surgió la idea de quizás compartir también un poco de qué se trata esto. Hice una presentación breve para dar tiempo a que podamos charlar. Voy a compartir. te doy el permiso de compartir, espérate. Sí, ok. Y de esta manera, pues ir viendo un panorama, ¿no? Sobre el tema que estamos tratando en esta ocasión, que es la educación en bioética versus bioética en la educación. Entonces, esta es la presentación, hablando de educación en bioética versus bioética en la educación. Pues creo que es algo, este juego de palabras pareciera una cuestión similar, pareciera que es lo mismo, sin embargo, creo que tiene un enfoque muy diferente. Me parece que una pudiera ser como la expectativa y la otra realidad. Educación en bioética creo que es la expectativa, pero bioética en la educación es la realidad, es el ideal y la realidad innegable, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué razón. Y es que pues no sé, sería como un reto que tenemos todos los que estamos inmersos en el mundo de la bioética, porque como dice esta imagen, ¿no? Educar es más difícil que enseñar. Creo que todos hemos escuchado algo de bioética, algunas pautas, algunas normas, las hemos leído, las hemos aprendido, pero la diferencia es en la cuestión de ser, de aplicar ese conocimiento, aterrizarlo en los diferentes campos de la vida diaria. Es decir, utilizar el conocimiento bioético no solo para la resolución de problemas médicos, no solo para la resolución de dilemas bioéticos, sino para todo tipo de problema enfocado en todo campo de la vida diaria. Entonces, creo que ese es el reto que tenemos. Establecer un programa de educación, no tanto de enseñanza. Y bueno, el punto es que la bioética en ciertos campos, en ciertos círculos, como médicos, eh, está muy difundida, pero hay una invisibilidad de la bioética en la sociedad. Uno le pregunta quizás al ciudadano qué es bioética y para qué sirve. Todavía hay una reacción como de desconocimiento, de incertidumbre, se quedan como perplejos, incluso ellos mismos preguntan, ¿qué es eso? Creo que a pesar del surgimiento de la bioética en los años
70, ya van más de 30 años aproximadamente. Creo que todavía hay ese desconocimiento, no se hace visible la bioética en diferentes campos, y yo creo que esa es la propuesta que yo hacía en este artículo, ¿no? De, de hacer un plan, un programa de educación para que ésta llegue a todos los sectores y entonces pues todos podamos conocerla y sobre todo aplicarla. ¿Por qué razón? Bueno, porque les mencionaba, por ejemplo, en investigación clínica, que es a lo que me dedico aquí en el Comité de Ética, nosotros podemos darnos cuenta que los investigadores principales sí conocen las pautas éticas, sí conocen las normas, los códigos, este, la normatividad, pero aún así sigue habiendo violaciones al protocolo, sigue habiendo quizás fraude en las investigaciones, plagio en las investigaciones, estudios o protocolos antiéticos. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Si se supone que la bioética está difundida, el conocimiento ahí existe. Y entonces es interesante que en un artículo que se hizo para ver por qué seguían habiendo conductas antiéticas, se encontró que muchos de los investigadores principales, pues sí tienen el conocimiento bioético, pero el problema radica en que no hay una práctica en la vida diaria. Solo se queda el conocimiento a nivel cognitivo, pero ya no se lleva a un plano vivencial, es decir, ya en la práctica diaria del desarrollo o la conducción del estudio clínico, pues ahí ya se omiten y se hacen a un lado las pautas éticas que quizás no les convengan para el desarrollo del protocolo, y es cuando empieza a haber pues desviaciones o conductas antiéticas. Entonces, eso es lo que queremos lograr, ¿no? Que la educación pueda hacer visible pues lo invisible, como en este caso la bioética, aunque existe, pero todavía no todos logran verla, y sobre todo ver qué es lo que implica la bioética ya en la vida diaria. No solo es tener el conocimiento. Y por eso en el artículo que les comentaba, que, que estaba haciendo es esto. A mí me gustaría, o tengo ese enfoque, que la bioética debería ser como las estrellas para los marineros, ¿no? Que sea una guía y una brújula para que los oriente en la toma de decisiones, pero no solamente de la problemática biomédica, sino de todos los aspectos de la vida diaria. Entonces, creo que la bioética puede servir a la sociedad. Creo que la bioética puede ayudar a resolver los problemas, ¿no? Familiares, laborales, del campo médico, y considero que por eso es importante que haya un buen plan para que la bioética se infiltre en todos los planes educativos. Por ejemplo, en esta gráfica les voy a hablar un poquito del panorama en México, y ya al ratito platicamos cómo está por allá esta visión, ¿no? Por ejemplo, miren, hay una estructura bioética en México. Hay una Comisión Nacional de Bioética fundada en el 1992. En el 95 se funda la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que también tiene el objetivo de promover la bioética en todos los estados de la República. Y hay un colegio de bioética. La UNESCO también formula la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Bioética. También en México, ya para el 2014, como fue el aniversario de la Comisión Nacional de Bioética, se hizo la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética y el 12º Congreso Mundial de Bioética. Al parecer, si ustedes notan, hay toda una estructura que puede hacer una promoción y difusión de la bioética. Sin embargo, ahora vean ustedes el contraste que existe cuando hablamos de bioética en la educación. En esta línea van a poder ver cómo está la
bioética en la educación. Voy a hacer mención de las universidades más importantes de México. Por ejemplo, la bioética en los planes de estudio de medicina, vean ustedes, la UNAM, que es una de las universidades más importantes de México, solamente tiene un curso de bioética y profesionalismo en el semestre 8, solo un curso. Ya estamos hablando de la carrera de medicina, ¿de acuerdo? La Universidad Autónoma de San Luis Potosí no tiene curso de bioética, solamente tiene un curso de aspectos éticos y legales de la práctica médica en el semestre número 7. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene un curso de ética médica en el semestre 4. La Universidad Panamericana, y esta voy a destacarla porque esta sí tiene 3 cursos de bioética en el semestre 6, 7 y 8. Y de ahí el Tecnológico de Monterrey tiene 3 cursos, pero noten, son optativos de éticas en ciudadanía en el semestre 5, y la Universidad La Salle ofrece 2 cursos específicos de género en el semestre 5 y 8. Entonces, hablando del título de esta ponencia, que es Educación en Bioética versus Bioética en la Educación, pues por eso les decía, vemos la expectativa de que la educación en bioética es como la expectativa, y la realidad en México, pues es muy diferente. Vean ustedes, realmente los nuevos médicos que van terminando sus estudios, pues tienen muy poca formación en bioética, si es que estudian en la UNAM, que tiene un curso, o en la Universidad Panamericana, que tiene 3 cursos. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan es este, ¿no? Que esa invisibilidad que existe de la bioética en la sociedad, pues creo que es un problema, es un reto que se puede vencer. Creo que tenemos las herramientas para no solamente quedarnos a nivel cognitivo, no solamente establecer o incidir en los planes educativos, que esté presente en todos los niveles. En el artículo que les mencionaba que acabo de publicar, hago mención de que debería ser desde el nivel preescolar enseñar bioética, primaria, secundaria, nivel medio superior, licenciatura y obviamente todo lo que ya existe a nivel posgrado, ¿no? Porque no hay como tal, por ejemplo, una formación de grado, licenciatura en bioética. Entonces, la idea sería iniciar desde pequeños para llevar esa formación y que toda esa generación que vaya adquiriendo esos conocimientos de bioética desde pequeños, pues pueda ya ser parte integral de su vida diaria y puedan usar esos conocimientos pues en todo sector de su vida para resolver cualquier tipo de problemas, porque puede haber una gran riqueza si hablamos de las diferentes ramas de la bioética, no solo la principialista, ¿no? O la personalista. Entonces, puede haber una amplia gama de opciones que te pueden servir, pues, para llevar una vida basada en bioética. Y entonces considero que hay que establecer estrategias que nos ayuden a predicar con el ejemplo, por así decirlo, ¿no? Pero hay que implementar estrategias de comunicación, hacer difusión eficaz, efectiva, en las aulas, en los medios de comunicación, hacer debates públicos, pero sobre todo creo que hay que jalar, hay que atraer a la sociedad, que la sociedad en general logre entender que la bioética les puede traer beneficios si la aplican en su vida diaria, porque no solamente es cuestión de adquirir el conocimiento, sino creo que hay que ayudarlos a ver cómo lo pueden aplicar en su vida diaria y obtener beneficios adicionales. Creo que esta es una de las, del planteamiento que hago, de incidir en los planes educativos desde muy temprana edad, y ya en los niveles superiores pues reforzar los conocimientos para que estos puedan aplicarse ya en la vida profesional o en la vida diaria. Entonces, básicamente esa es la plática.
que podamos ver esa diferencia, ¿no? De la educación en bioética versus la bioética en la educación. Ahora, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes, en los países, cuál sea el panorama. En México, este es el panorama. Tenemos toda una estructura en bioética. Sin embargo, no es suficiente. Y si a eso le agregamos que en los planes educativos la bioética casi no está presente, entonces el panorama sí es un poco desolador, pero no imposible, ¿no? De lograr vencer estos retos. Y creo que uniendo estrategias podríamos lograrlo. Es parte de lo que quería comentarles. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre cómo está el panorama aquí o quieren que hagamos algunas preguntas, intercambiemos puntos de vista. Muchas gracias, Cristian. Quería compartirles algo de aquí de Estados Unidos sobre este tema. Yo vine a Estados Unidos en una época que estaban en la guerra en Vietnam y en ese entonces yo me uní a la Universidad de Georgetown, es una universidad de jesuitas, y les cuento esto porque había un profesor de filosofía que se llamaba el padre Max Orley, que estaba tratando de adelantar el Instituto de Paz que abrió aquí en Washington, D.C., y también se unió con algunos otra gente del Departamento de Filosofía para abrir el centro de Kennedy Institute for Ethics en el 1971. En lo que él nos mostró como estudiantes que éramos de él en ese momento, era unos jóvenes paseando contentos por una playa y una ave blanca, que no sé si era una ave marina o una golondrina, qué sé yo, que volaba en el cielo, y ellos admirando el mar, la playa y la golondrina, y viene alguien y le dispara a la golondrina y se murió la golondrina. Entonces él estaba explicando que esos son los principios de donde, cuál es la ética donde estamos. Parece un cuadro sencillo. Sí, Carmen Rojas. Ok, ya. Y entonces, pero esto fue los inicios donde Estados Unidos empezaron a formalizar un estudio de ética. Y lo que tú conversabas, Cristian, te puedo dirigir de tú, me imagino. Sí, ¿Sí? claro, claro, con gusto, Ok, Carmen. ok. Entonces, es que en realidad lo que tú sugieres es que la bioética en realidad es un desarrollo de los principios éticos que se aplican en el campo de la medicina, digamos, pero en realidad las ideas y los principios son parecidos. En la raíz es la ética, tener una ética con seres humanos y como seres humanos. Entonces yo diría para contarte en qué estamos acá, es que en el 71, cuando se abrió el Instituto Kennedy de Ética, eh, se unieron mucha gente, pero costó años de entrar algo en los hospitales y en las clínicas, en el sector médico, porque por mucho tiempo se consideraba la necesidad de tener algo sobre bioética en el campo de fin de vida. Desconectamos o no desconectamos al paciente. Y fue más empujado en el sector de las leyes porque había mucha gente que les hacía causa porque lo desconectaron y no querían que lo desconecten. Entonces la razón fue legal, que tenían una necesidad legal de poner algo de bioética en todo lo que tenía que ver con la salud. Entonces, por muchos años fue eso, y el tema era en las educaciones de los doctores, que no entraba la bioética, porque en realidad enseñaban profesionalismo, como tú comentaste en algunos cursos que son bioética y profesionalismo, en realidad el énfasis es profesionalismo. Más para decir, si tú tienes una vocación de médico y tú tomas los estudios y te haces médico y estás ejerciendo como médico, tienes que tener una idea en total, no solo de la medicina, del impacto de los tratamientos, sino también del paciente. Pero
fue una historia más paternalística, ¿verdad? El médico como una actitud paternalística con el paciente. Yo sé mejor lo que es bueno para ti. No me digas que no quieres porque si no eres un niño que es malcriado, que no estás escuchando a tus padres. Y el valor a lo que quería el paciente era en realidad muy secundario a lo que decía el médico. Todavía se piensa eso en el sentido de que a la final es el médico el profesional, ha de saber mejor. Pero la parte a donde el médico puede decir, bueno, quizás yo pienso de esta manera, pero quizás hay alternativas, ¿no? Si el paciente tiene algún problema con esto, quizás debería yo mirar si hay otras cosas, otros aspectos que no he mirado. Cuestionarse el médico mismo, que a lo mejor es la costumbre. Ahora, en un momento de crisis no vas a hacer ese razonamiento porque tienes que tomar decisiones rápidas. Pero en muchos casos, un aprendizaje, una educación de que sí pueden haber alternativas al cuidado, es más que tomar un curso de ética, es más como un cambio cultural en la educación médica. Y el cambio cultural es de tener presente que no hay solo muchas veces no hay solo una solución médica, muchas veces hay una variedad de soluciones, algunas que son más riesgosas que otras, pero en esa evaluación de qué es más riesgoso que otro, deberíamos entrar también qué impacto tenemos con el paciente y las familias, con las creencias, la cultura y la manera, lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Porque al final del día hay dos cosas. Una, que el paciente se conoce mejor que el médico que acaba de llegar, al menos que seas un médico de familia que ya los conoce mucho tiempo, pero generalmente ya no es así tanto. Y entonces hay que escuchar esa parte. Quizás no tengan razón, pero hay que escuchar esa parte. Y la otra, que la dinámica entre los familiares y el paciente y la dinámica entre el paciente y el doctor tienen muchas veces en ciertas circunstancias mucho que ver con las probabilidades que el paciente se recupere, que el paciente tenga un buen efecto del tratamiento. A veces se involucra la disposición del paciente al tratamiento, influye cómo funciona. No te digo en los momentos críticos donde está ahí sangrando y ya mismo se muere, ¿no? Pero sí en ciertos aspectos a donde tomamos decisiones sin, sin tener que, muchas veces los médicos piensan que es una molestia que el paciente le esté indicando algo diferente. Entonces, yo creo eso. Entonces, en el aspecto de educación, dos cosas. Una, que deberíamos tener una educación sobre qué es ética en la primaria, en la secundaria, desde niños. ¿Qué quiere decir ética? Porque, como estoy de acuerdo contigo, le preguntas a cualquier persona en la calle y te miran como que estás loco, no sé, eso no es mi campo, ¿ya? Y lo peor del caso es que yo también he preguntado a muchos médicos en el hospital, ¿qué de bioética? Tú aprendes, no, eso es para, creo que hay unas dos personas que se ocupan de eso. O me dicen, sí, algo tomé en curso, pero bueno, yo lo que hago es hago lo que yo sé, yo soy un profesional médico, lo demás es bioética, es otra gente que son filósofos, qué sé yo, ¿no? Yo no tengo tiempo para esas cosas. Entonces, en ese sentido, uno que deberíamos enseñar qué quiere decir ética desde una edad muy pequeña, que creo que tiene en parte que ver con lo que yo pienso que debería haber más educación emocional, cómo manejar las emociones. Ética, manejar emociones, están bien cerca, ¿no? Y tenemos un problema el día de hoy en la sociedad que hemos enseñado a toda una generación de muchachos de que tienen el derecho de expresarse como quieran. Y la realidad es que si tú tienes que pensar cuál es la consecuencia de lo que estás haciendo. Entonces, sí, te doy la razón con eso, pero del lado del médico, yo creo que hay un problema, por lo menos en Estados Unidos, de, de que hay una falta de comprensión que quiere decir la bioética. Nadie sabe. O sea, yo voy de hospital a hospital y tienen distintas opiniones. Incluso los comités de bioética tienen distintas opiniones. No hay un estándar, no hay una visión. Lo que sí hay
ahora que yo comentaba con Evangelina, me hacía reír porque yo me involucré en esto de desarrollar estándares con los hospitales militares, ¿no? Hace 25 años. Eh, Me parece que ahora, desde que la Universidad de Harvard, de Boston Children's Hospital, empezó a abrir unos cursos que yo tuve la suerte de participar en ese desarrollo, se abrieron cursos de certificación de bioética en Harvard y de ahí salieron que, bueno, podemos hacerlo certificar como maestrías. Y entonces diría yo que en los años más o menos en el año, como por ahí, por el 2010, empezamos a ver, no me acuerdo tu timeline de México, pero en el 2010, eh, ¿tienes tu timeline? ¿Quieres mostrar tu timeline? ¿Cómo se dice timeline en español? Línea de tiempo, el calendario, el diagrama, el cronograma. ¿Tienes el cronograma ahí? Estoy viendo las respuestas diversas. Ya, no el de los años, los 2 años. ¿Qué es el próximo? Ya, aquí. Yo diría que en el 92 estábamos por ahí, en lo mismo que ustedes con el Instituto de Kennedy. En el 2003 estábamos recién desarrollando lo que pensamos que pueda ser la maestría de bioética por acá. En el 2011 recién teníamos maestrías de bioética. No sé cómo coincide, creo que fue a consecuencia de la UNESCO que tomó una decisión, formuló la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos, que más entendió que era tener que ver con derechos humanos que bioética, pero a raíz de eso se apuraron todos a hacer unos colegios de bioética para el 2011. Entonces yo creo que coincidimos en realidad con lo que tú dices. Eh, pero tu cronograma debería empezar en los años 71, 72, porque ahí fue que empezamos con los institutos de ética en general, porque era y quizás antes de eso, porque era después de la Guerra Mundial que decían ya no más, ¿ya? En Europa, y que se ya empezaba un poquito, es necesario, empezaron la ONU con un idealismo fantástico y después desafortunadamente se fue bajando la idea de que la ONU podría en realidad evitar las guerras mundiales, ¿no? Pero ya, desde ahí estamos enlazando derechos humanos con bioética. No sé qué piensas. Ahí te dejo para que digas. Martín, no sé si, Martín, tú cuéntame dónde estás. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hola Carmen, hola Evangelina. Gracias, profesor, por la disertación y por poner digamos, en debate esta cuestión de la educación en bioética. En el caso de Argentina, tenemos una situación similar en algunas universidades. Bueno, yo soy abogado, ¿no? Pero tenemos una situación, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas, la materia de bioética es bimestral y es optativa, es decir, se da en un plazo de 2 meses y es optativa. Quiere decir que no todos los estudiantes de medicina están obligados o obligadas a realizarla, tienen que haber optado. Tuve la oportunidad de acercarme a la cátedra de bioética que se da en la Facultad de Medicina y ahí tomé conocimiento de la semblanza de los futuros médicos y médicas aquí en Argentina, al menos los egresados de la Universidad Nacional de La Plata, y la verdad que se encuentran con un mundo que no imaginaban. Ellos normalmente asociaban a la bioética con la medicina legal, lo cual tiene, digamos, amplias diferencias, ¿no? Justamente de eso se trata, de diferenciar lo que es estrictamente jurídico con lo que tiene más un contenido ético, cualquiera sea la escuela de que se presente, con lo cual me parece que hace falta trabajar mucho. Cuando yo hace muchos años comencé con esto de la bioética, en algunos ámbitos pensaban que éramos un grupo de autoayuda, básicamente. Es decir, un grupo en el cual nos reuníamos y empezábamos a divagar, a hacer elucubraciones filosóficas, éticas sobre la vida humana. Y en esto, no sé si el profesor estará de acuerdo con lo que voy a decir y no sé si estarán de acuerdo los demás, tenemos una cuota de responsabilidad. Quienes enseñamos bioética, yo trato de superar esto, ¿no? Porque a veces la bioética se ha enseñado desde una perspectiva muy teórica sin bajar al trabajo de campo.
sin bajar al llano, sin bajar a la tierra, digo, sin bajar a nuestro plano. Muy abstracto, una enseñanza demasiado magistral, enciclopédica, con un bagaje de escuelas éticas que al auditorio, en muchas ocasiones, ahí había uno de los interrogantes que planteaba el profesor en su última placa, ¿qué desafíos tenemos los docentes? Seducir, tratar de impactar, tratar de llevar a la bioética como algo que, como bien decía recién Carmen y decía también el profesor, nos atraviesa en nuestra vida familiar todos los días. Yo lo estoy atravesando actualmente, por ejemplo, con una situación de salud de mi padre. Y estar formado en bioética me da un montón de herramientas para enfrentar justamente decisiones que estoy tomando diariamente. Esa es la primera impresión que tengo. Y ahora le voy a transmitir al profesor una inquietud, porque estoy de acuerdo con que sería necesario que desde la enseñanza primaria, secundaria, si quieren preescolar también, se comience a trabajar sobre esto. Pero no tenemos que olvidarnos de una cosa, y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Aquí en Argentina, como en México, tenemos una educación laica y una educación religiosa. Va a ser muy distinto el abordaje que podemos llegar a tener de la bioética para los docentes, según que estemos en un instituto, en un establecimiento educativo, con una determinada ideología, con una determinada impronta, que tenga una educación secular, laica o confesional. Y acá es donde tal vez nos encontremos con algún desafío para tratar de uniformar criterios en la enseñanza de la bioética. No sé si soy claro con lo que digo. Quisiera saber en este caso la opinión del profesor al respecto. Y gracias por el tiempo. Gracias, Martín. Yo creo que estamos en la misma sintonía. Creo que como docentes nos enfrentamos precisamente a ese mismo desafío, ¿no? De el tipo de gobierno, el tipo de creencia, espiritualidad, el tipo de religión. Ese sería un reto para nosotros como docentes, encontrar como una bioética sin adjetivos para poder incidir, poder aterrizarla sin que haya esos obstáculos o sin que tengamos un freno, por así decirlo, porque ¿qué tal si una institución por cierta confesión religiosa o cierta ideología política no nos permite enseñar los contenidos, ¿verdad? Entonces creo que tendríamos que homogeneizar algún tipo de corriente bioética sin adjetivos que nos permitiera presentarla, destacar sobre todo los beneficios, independientemente de las ideologías o creencias, sobre todo destacar, como tú bien decías, aterrizarla. ¿Cómo te puede ayudar la bioética independientemente de tu creencia religiosa, independientemente de tu corriente política? ¿Qué beneficios te puede aportar en la vida diaria? Creo que deberíamos darle como más ese enfoque para que no lo vean como una cuestión filosófica, una cuestión de altura por acá y la tierra por acá, ¿no? Sino que tendríamos que bajarla y decir, mira, la bioética te ayuda en la familia, en la cuestión laboral, en la cuestión médica, en fin. Creo que tendríamos que hacer alguna estrategia de ese tipo. No sé si comparten la opinión, Martín. Absolutamente. De hecho, estoy intentando trabajar en tratar de, por ejemplo, en la escuela, en la formación secundaria, al menos en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de La Plata, aquí en Argentina, me han propuesto acercar los contenidos bioéticos a los estudiantes secundarios, no bajo el rótulo de bioética, sino bajo el rótulo quizás de derechos personalísimos, derechos fundamentales, derechos humanos. No estoy muy convencido que le den esa denominación porque automáticamente la estaríamos asociando a lo estrictamente jurídico, pero la verdad que hablar digamos, dar la palabra bioética en algunos ámbitos tal vez puede resultar un poquito, decir, no saber bien de qué se trata. Es decir, el desconocimiento puede despertar intriga, lo cual es positivo, pero también puede despertar cierto desinterés, como decían, como pensando que voy a venir con cuestiones que no les van a servir. Pero acá el principal desafío es ese, porque yo no sé si en México pasa esto, pero calculo que sí. Acá en Argentina muchas veces hay mucha susceptibilidad cuando se habla de algunos asuntos.
Y tenemos una frase que no sé si se utiliza en México de la misma manera. A veces los docentes que nos dedicamos a la bioética estamos expuestos a lo que se llama una bajada de línea, ¿no? Es decir, me viene a lavar el cerebro, me viene a resetear mis ideas, mis convicciones, mis principios, a dar clases de moralina, ¿no? Y en realidad lejos estamos de eso. El desafío justamente está en tratar de equilibrar eso y obviamente en el ámbito áulico, o en el que sea, en el ámbito virtual, decir acá nadie tiene razón sobre nada, simplemente es admitir la pluralidad de opiniones. Pero hay personas que, ahí está el desafío, una de las preguntas que estaba planteando en esa última placa, el desafío es que a veces el clima se pone un poco hostil. Se pone un poco hostil. Yo no sé si a usted alguna vez le pasó, pero a mí me ha ocurrido en alguna ocasión se pone un poco hostil en el grupo o a veces desde el grupo hacia el docente. Y ahí es donde uno tiene que tratar de atemperar. Creo que es parte de que no se entiende qué es ética y no está bien definido. Yo creo que aquí también muchas veces escucho que a la queja de que la gente que está en bioética son muy filósofos. Y la realidad es que hay una cierta cantidad de gente que está en filosofía y que están enseñando. Igualmente hay una falta de comprensión de qué se trata la filosofía. Igualmente es eso, ¿no? Pero sí, porque tenemos todos la idea, yo también incluso, los filósofos esos son académicos, no tienen nada que ver con la realidad. Y entonces si nos equivalen, nos hacen, si piensan que los bioéticos son filósofos, entonces nos dejan en ese rubro. La otra cosa, como tú decías, Martín, es el pensar que ética es moralística o doctrina, que no lo es. Entonces, es tratar de definir bien claro qué es ética y qué no es ética, qué es bioética y qué no es bioética. Y eso es un cambio al público que requiere mucho mercadeo de qué es y qué no es, porque así de buenas a primeras no lo veo. Hay un hospital que se llama St. Joseph's aquí, que tiene una organización de bioética que llaman Practical Bioethics. Y ellos empezaron a llamarlo así porque se encontraron que ese problema que se encontraban que nadie les escuchaba porque decían que eran filósofos, no era la realidad, aquí estamos haciendo las cosas verdaderas, los médicos estamos haciendo esto y me tratan de poner esta bioética encima. Y entonces ellos para Practical Bioethics, ellos justamente van y ven las necesidades en la comunidad y tienen un proyecto, como es una universidad y tienen estudiantes voluntarios, hacen unos proyectos a donde van dentro de la comunidad a apoyar, hacen proyectos en la comunidad. Pero eso es para mostrar que está bien eso. No creo que todos tengamos la habilidad de hacer esto, pero qué piensan ustedes? Yo creo que es que una falta de comprensión de qué quiere decir ética. Y no es moral ética y no es doctrina. Yo creo que hay una confusión a nivel social de lo que, como dice Carmen, de lo que es la bioética, y que también hay como una traba dentro del aula, de llegar al aula, porque para mí básicamente hay miedo. Hay miedo de las instituciones, hay miedo de qué se va a decir, esto que decía Martín también, esta susceptibilidad. Yo igual creo que tiene que haber un poco de coherencia, porque vos, digamos, hablando del sistema educativo de los chicos, no a nivel, me refiero superior, universitario, pero cuando vos elegís una institución para tus hijos, y si es confesional o es laica, entendés que no que le vayan a dar solamente ese tipo digamos, de información, pero sí que puede tener una inclinación y es válida. No que le digan, no lo que llamamos adoctrinamiento, sí sería ideal que le puedan mostrar los diferentes tipos de herramientas que hay, pero no sería un pecado, por así decirlo, que le digan, bueno, nosotros creemos que esta es la mejor postura, pero generar ese debate y ese análisis crítico en los chicos. Y yo creo que pasa un poco como lo que fue la materia, o sigue siendo, ciudadanía. Lo que era en nuestra época instrucción cívica, ¿no? Pero bueno, ahora es ciudadanía.
Entonces, bueno, eso también se va formando al chico desde que es chiquito en sus derechos como ciudadano, que sí tiene que votar, que no tiene que votar, que cómo son el proceso de las leyes, y acá debería ser igual. El tema es entender qué es la bioética y qué no lo es, y poder brindarle esa información desde la práctica, es decir, como le está pasando a Martín, una situación personal. Vos tenés a tu papá, a tu mamá, o te pasa a vos como paciente. ¿Cómo te relacionas con tu paciente? ¿Sabés qué es el consentimiento informado? ¿Sabés que tenés que firmar algo si te pasa algo? No lo veo tan complejo, de acuerdo a la capacidad de cada nivel, de poderlo transmitir. Me parece que la traba superior es en la decisión política y superar ese miedo. Y además esta susceptibilidad de básicamente los padres a nivel de colegio, ¿no? Que son los primeros en saltar y en decir, ¿cómo le van a explicar esto a mi hijo? Porque yo opino distinto. ¿Cómo le van a traer? Ya le están diciendo cosas que yo no quiero que escuche. Ha pasado con la educación sexual, la educación integral sexual, ¿no? También acá. Ha Es lo que pasado. iba justamente Evangelina a invocar ahora como ejemplo básico, ¿no? En este momento estamos discutiendo, para que lo sepa el profesor allí en México, si la educación sexual integral tiene que formar parte de los planes de estudio desde ya incluso casi preescolar o escolar, con lo cual así que imagínense que hablar ya de muerte digna, Claro, de, digamos, de edición digamos, genética de seres biónica. humanos, pongamos que no llevaríamos eso a un colegio, para no... Pero bueno, sí el tema de decisiones sobre la salud. Decirle a un niño o niña que puede tener ciertas decisiones que le incumben a él o a ella, puede significar un conflicto con los padres el día de mañana y decir, ¿qué le estás diciendo a mi hijo, a mi hija, si yo soy quien va a decidir y soy el que mejor va a velar por los intereses de él? Y resulta que uno lo que hizo fue justamente concientizar a ese niño, niña o adolescente de todos los derechos, de todas digamos, de todas las herramientas que la bioética hoy le da para tomar decisiones personalistas. Pero esto, como bien dice Evangelina, puede traer un conflicto grande. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, construir, y eso son lo que tenemos pendiente, creo. Otra opción que también puede ser un lindo proyecto es armar consultorios bioéticos dentro de los colegios. Ya sé que es algo costoso y que necesitas profesionales que estén a disposición de ello, pero si no lo quieren llevar al aula, quizás sea una buena oportunidad prestarle un servicio a las familias que transitan una situación de dilema y no saben a dónde recurrir, no tienen quien les pueda asesorar. Porque entonces, si el mismo colegio les puede proveer esa ayuda, como este gabinete psicopedagógico para los chicos, bueno, una especie de consultorio bioético para quienes tengan esa inquietud. Y yo sigo insistiendo que no hay una apertura por un tema de temor a lo que puede llegar a pasar, qué consecuencias puede traer esto, qué postura tomo, qué me pueden llegar a decir y bueno, y cómo repercute en la comunidad educativa, ¿no? Claro, así estamos entrando en un rubro político ya, de la administración del Ministerio de Educación y cómo nos permiten o cómo no nos permiten. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, bueno, yo tengo una posición, ¿no? Mi posición es que yo creo que hay que enseñar a los niños que tienes que respetar la otra gente, que distinta gente tiene distintas creencias y que a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero de todas maneras hay que respetar a la otra persona como digno persona, ser humano. También si no estamos de acuerdo con ellos, tenemos que diferenciar, respetar el ser humano y no necesariamente estar de acuerdo con las políticas, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay esa falta de enseñanza de eso y que se han ido, por lo menos aquí en Estados Unidos, al lado de, vamos a enseñarles que es un transgénero y que te puedes cambiar el género y que esta es una posibilidad que puedes tener. Eso ya es otra cosa. Para mí, si le enseñas algo a una persona muy joven, no entienden nada y se confunden, ¿no? Pero, pero esa es la política porque han tomado la política de para que no tengan prejuicio contra la gente que hace eso, vamos a decirle que todo el mundo tiene derecho a hacer eso. Y eso me parece, ya estamos en otro rubro, porque ya no estamos hablando de ética, ya estamos hablando de un punto de vista, ¿ya? La ética es que tienes que ser digno, tienes que preservar la dignidad del otro individuo y tienes que respetar al otro individuo, pero no necesariamente que tienes que comprar todo el paquete, ¿no? Ya, no sé, qué piensas, Cristian? No, pues que se está poniendo interesante, ¿no? Yo creo que aquí lo que podemos destacar
Y me viene a la mente quizás una analogía, a ver si me puedo explicar. Hay una analogía que se llama un cuento Asamblea en la Carpintería, donde hubo una reunión de herramientas y pues el martillo se quejaba del tornillo porque le daba muchas vueltas al asunto, ¿no? Y el tornillo le decía, es que tú eres muy duro y golpeas, ¿no? Y el otro, no, pero es que tú eres el metro y crees que eres el preciso, quieres medir a todos con tu medida, ¿no? Y le decían a la lija, pero es que tú eres muy rasposa, o sea, la verdad que... Y bueno, al final entra el carpintero y utiliza el martillo, utiliza el tornillo, utiliza la lija para limar ahí la zona. Al final logra construir un gran mueble, un bonito mueble, utilizando las aptitudes o las mejores cualidades de cada una de las herramientas, ¿no? Mi punto es, creo que dentro de esta gama de educación, tenemos a la bioética como una herramienta más, que si nosotros nos centramos como en lo positivo, destacamos los aspectos benéficos, los aspectos beneficiosos, a los padres o en todo aspecto, creo que pudiera ser un poco más aceptada. Me parece que podría ser aceptada la bioética, porque si nos vamos ya como en el campo de como comentábamos, de que piensan que les vamos a cambiar la mentalidad o piensan que les vamos a imponer algo, creo que ahí va a pasar como la crítica de las herramientas, ¿no? Pero si destacamos los aspectos benéficos, creo que pueden tomarla como una herramienta que pueden usar en su vida diaria. Finalmente, se les va a presentar la propuesta y creo que en algún momento van a tener que echar mano de esa herramienta, como en el caso de Martín, quizás dice, ahorita tengo un problema familiar, quizás esta herramienta llamada bioética me puede servir en este momento y dejarles como abierta la posibilidad, úsala cuando la necesites. Quizás, no sé si me expliqué. Parece muy bien, pero bueno, Cristian, ¿tú crees que podrías hacer una presentación para la persona laica que no sabe nada de bioética y darle una introducción de qué se trata? Yo creo yo creo que sí podríamos. Tendríamos que utilizar conceptos muy básicos, tendríamos que utilizar propuestas que no hieran sensibilidades, quizás irnos por una explicación general para que no se hieran, ¿no?, esas susceptibilidades y en el camino, por así decirlo, de acuerdo al interés que vayan mostrando esas personas, pues ir siendo un poco más específico en algún área, ¿no? Que quieran tocar, por ejemplo, aborto, no sé, decisiones al final de la vida, pero eso tendría que ser como gradual, ¿no? También viendo el interés y conociendo pues, la ideología para no entrar de choque, ¿no? De antemano, ¿no? Creo que podría ser una opción. Eh, Eso es una de las cosas que estamos pensando hacer. Si hay una manera de presentar al público una introducción a qué es bioética o qué es ética por sí mismo, por cierto, la misma cosa, pero podemos decir bioética porque en bioética quizás tenemos más gente interesada, donde les parece más interesante saber si estoy enfermo o si mi padre está enfermo. Mm. Si hablamos de ética, es como decía Martín, enseguida dicen, me quieres poner en un culto, no sé, me quieres indoctrinar. Entonces, quizás También, usando la palabra bioética es más fácil entrar. también se podría recurrir, yo lo suelo hacer, a una especie de bioética narrativa. Las narraciones siempre seducen, impactan, porque es una forma también de llevar a la bioética al plano terrenal, ¿no? La bioética narrativa a mí me ha servido como un buen recurso y también sirven obviamente los recursos audiovisuales, ¿no? El poder emplear series, películas,
podcast, bueno, eso ya yo lo tengo implementado como un disparador, ¿no? Pero me he encontrado con alguna dificultad, más allá de utilizar distintas herramientas. La dificultad más grande que por lo menos hasta este momento me he encontrado es, por supuesto, un auditorio que puede ser absolutamente heterogéneo, que en algunos momentos, más que la opinión constructiva, digamos, pasa a ser casi el ataque, ¿no? Digamos, el momento de cuando va medio al frente, porque tal vez una frase no le ha terminado de gustar, no le ha terminado de convencer, y a veces se pone el clima un poco hostil. En eso habría que trabajar un poco, me parece también, como dice Carmen, ¿no? Es decir, de entrada ya pensar, admitir que justamente esto implica pluralidad, y en ética no hay ni mayorías ni minorías. El asunto es que, bueno, en eso creo que falta, pero creo que esos recursos también pueden llegar a servir para esta actividad que ustedes tienen proyectada, ¿no? Tratar de llevar a la bioética a un público mucho más amplio. Yo acá en Argentina estoy pensando en llevarlo a espacios que no son académicos, Sí, bibliotecas claro, populares, clubes de barrio, claro. es decir, ni siquiera educativos, ¿no? Es decir, ya incluso, pero bueno, no está fácil, pues dice Evangelina, una vez yo hice una propuesta y me dijeron, ¿y qué vas a hablar? ¿Y cómo vas a hablar? ¿Y qué vas a decir? ¿Mm? No queremos tener problemas acá, ¿eh? ¿No? Vienen con ese planteo, entonces a veces te quitan ganas. Ahora creo que también pasa todo por lo que dijiste anteriormente vos, Martín, que tiene que ver con una de las herramientas que tenemos que aprender todos, ¿no? La seducción del orador. Porque Mm, uno ve, por ejemplo, ahora actualmente hay muchos psicólogos que brindan la forma para ser feliz, ¿no? De alguna sí, manera resumiendo, y te dicen cosas, incluso, o cómo educar a tus hijos, y te dicen cosas por ahí chocantes, pero lo dicen con un amor, con una amorosidad, que la gente, claro, que la gente termina diciendo, qué lindo que habla, qué lindo lo que me dijo, y por ahí te está diciendo que sos un desastre como papá, pero te lo está diciendo con tanto amor que lo compras. Entonces creo que esa es una buena estrategia de la bioética, ¿no? Para poder integrar a todos, porque todas las opiniones son válidas, ¿no? Para poder transmitir esto de que todo, todos aprendemos de todos, esto de que decía también un poco Cristian, todos somos alguna herramienta dentro de esto, y entre todos tenemos que lograr armar y construir esto que es tan importante, que puede ser lo que sea, ¿no? Un mueble, puede ser lo que sea, una sociedad. Pero digo, me parece que ahí está la habilidad nuestra en cualquier auditorio que nos tengamos que presentar. El tema de ser expertos en oratoria y poder no solo transmitir la pasión por esto que realmente nos apasiona y estamos convencidos que atraviesa todas las áreas de nuestra vida, sino en que lo compren pero convencidos y que se vayan de ahí, aunque le digas cosas duras, que se vayan diciendo la verdad que tiene razón. ¿Por qué? Porque me lo dijo bien. Bueno, entonces, Cristian, ¿tú cómo harías o conversarías? Martín, me dices que tú crees que hacer una narrativa, una historia, un cuento, un video, digamos. Y Cristian, ¿tú cómo lo harías? ¿Harías como una charla o harías una presentación de... Yo creo que lo que funciona mucho, a mí me gustan mucho las analogías, ¿no? Los cuentos con cierta moraleja para que se capte mejor. Es decir, utilizar como, se me fue el término ahorita, pero como imágenes mentales que dejen una enseñanza. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Estrella, pues todos podemos ubicar bien una estrella, me sirve para guiar, una brújula para orientarme, tomar decisiones. Esta analogía de las herramientas, me deja un mensaje. Creo que podríamos incluir este tipo de recursos didácticos y también, obviamente, con todo lo nuevo para tratar de seducir a diferentes públicos, ¿no? La cuestión del podcast, las cuestiones de la tecnología, para abarcar tanto digamos, la generación joven como los adultos y tratar porque están en dos niveles, entonces tratar de quizás emparejarlos a una misma visión, porque a veces donde tenemos más resistencia es en la generación
de adultos que tiene poco conocimiento de bioética, porque los jóvenes ya están recibiendo una avalancha de muchas corrientes, ¿no? Entonces, como que aceptan un poco más, si les hablamos de bioética, que los adultos. Quizás es donde haya un poco más de resistencia, no sé qué piensan. Bueno, yo creo que deberían preparar, o sea, yo sé que Evangelina sabe lo que está pensando. Deberían preparar un programa de 8 minutos, 6 minutos, dijiste, hace 8 minutos. 8 minutos, sí. 8 minutos, un programa de 8 minutos a presentarlo y lo ponemos en Telemundo a ver qué nos dicen. Ponemos un rótulo, llamen a este teléfono o escriban a este email para decirnos lo que piensan, porque tenemos acceso a este programa y tenemos la libertad de hacer algo. Y entonces eso es una comunidad. La diferencia es que esta comunidad de aquí, de esta zona, son inmigrantes. Um, Muchos de ellos son inmigrantes aquí en Estados Unidos. Es una generalmente una población que va de clase media para abajo, digamos. Um, o también si son de pocos recursos, o sea, pueden ser de muchos recursos, pero no, pero es que vinieron aquí inmigrantes y están trabajando y no tienen educación necesariamente, no tienen mucha educación, mucho nivel de educación, pero han logrado superarse y ser con su mano de obra, hacer su carrera. Pero podemos alcanzar a esa población a ver qué, qué feedback, qué respuesta tenemos como un piloto, digamos, para la prueba. Podemos hacer, Martín, tú puedes hacer uno, Cristian, tú puedes hacer otro y Evangelina lo presenta en distintos domingos, son los domingos que hacemos, ¿ya? Y entonces si tienen Está muy ideas, interesante, eso es interesante. Pues hay que Yo, aprovechar el reto, hay que entrarle. entrar a ver qué pasa, ¿no? Y ponemos un roto, llamen, cualquier inquietud, llamen a este teléfono. Yo apago mi celular para que no me llamen. No me dejan encendido el celular para ver si dicen algo o dejamos una grabación, no sé, para poder ser, decimos, le vamos a llamada para ver cómo son las respuestas. Podemos hacer eso, no sé, se me ocurre. Si ustedes están dispuestos a ese desafío, puede ser un programa de Martín y un programa de Cristian y ya llenamos las cosas, ¿no? Porque nosotros llenamos con lo que se nos ocurre en este momento, pero ¿por qué no hacer esto, no? Sí, Um, así es. Les digo, ahí está el podcast, en fin. Creo que pues hay que utilizar todas las herramientas ya, que se tengan, ¿no? Y creo que, digo, la cuestión de programas de televisión, pues tiene un alcance, creo que mayor, enfocado quizás a un grupo de población específica, no sé, pues yo creo que valdría la pena y ver, ¿no? Ujú. Contribuir con algo. ya, le dejo a Evangelina que haga seguimiento porque ella está hablando con el productor videográfico para, para hacer la grabación. Podemos hacer una grabación a través de Zoom y entre Claro, sí. esa, ¿no? Ya. O si no, si tienes un video, podemos mostrar un video también. Un video corto y una conversación, un video y una charla, algo así. Hacer un TikTok. Ajá. Pero También, si lo ponemos, también podemos hacer eso, sí. Pero ojo que ahora está, no lo digo para este programa, si lo pero ahora hacemos en el programa de televisión, podemos poner un teléfono y nos llaman. O sea, eso es la gente que mira el TikTok es una audiencia diferente de los que están viendo el programa. Quizás en la televisión tienes una gente de mayor edad, quizás, no digo mayor edad, pero digamos de 35 para arriba. En el TikTok puedes tener más de la gente de los 20 y pico de años, ¿ya? sí, sí, actualmente también se está utilizando el teatro. No sé si ustedes lo pudieron ver, por ejemplo, en la Universidad Católica Argentina están haciendo obras de teatro basados en temas de bioética. Ya lo habíamos Sí, bueno, presentado, qué interesante. y ya lo habíamos presentado hace más o menos 15 años. A mí me tocaba hacer un embrión, producto de un embrión congelado que había nacido y se daba cuenta que no encajaba en la familia que estaba y lo íbamos a teatralizar. Entonces es algo muy, me parece que ahora se pudo hacer a través de la virtualidad y se lleva la obra de teatro con estos temas. O hacer un programa, yo siempre miro esos programas jurídicos como se ha hecho en Argentina y también está en Estados Unidos, de la doctora Apolo,
que son todos casos inventados, pero yo siempre tuve como en mi cabeza ese formato, porque qué mejor que difundir y enseñar la bioética a través de casos inventados, ¿no? Y poner casos reales. Bueno, ahí son actores, se genera todo el guión, todo lo que quieran, pero bueno, ver las diferentes alternativas y cómo se resolvería, en ese caso no un juez, sino por ejemplo un grupo de bioéticos, con un comité de bioética, y que se presente el caso para que la gente común diga, ay, mira cómo le pasó a mi tía, mira lo que me pasó a mí, y yo no sabía que existía un comité para acercar la consulta, por ejemplo. O para los programas de televisión aquí tienes que estar en un tema que no sea muy controversial, para si no, no te escuchan, si no, no puede ser, no puede ser los embriones congelados porque enseguida te levantan todo tipo de objeciones, no Claro, puedes, acá también, acá también. tiene que ser aborto, no tienes idea. Tienes que empezar con lo básico, tienes que empezar con lo básico, que Sí, no claro. sea, no Lo que sea pasa una es que esos son los posición, que no temas, sea una claro, posición religiosa, ¿ya? O una posición claro. de catequismo, porque si no, no logramos adelantar, tenemos que empezar con lo que es más fácil de explicar. Claro, Yo creo que el tema más sencillo de hacer llegar a la gente, que no genera tampoco tanto fervor, ¿no? Tanta visceralidad, es, qué sé yo, consentimiento informado. tal cual, Eh, así es un tema bastante neutro, por es. decirlo de alguna manera. Obviamente tiene sus cuestiones éticas, ¿no? Pero es algo en el cual creo que casi todos empatizaríamos, ¿no? O coincidiríamos en el resguardo de los derechos de los pacientes, cualquiera sea Claro, la ideología, la procedencia. Me parece que el consentimiento informado es el típico tema en donde uno se siente, cuando a mí me toca explicarlo, digo, bueno, no creo que pase nada hoy cuando hablo claro, de sí, sí, consentimiento informado. totalmente. No creo que el panorama se complique. A veces se me complica en algunas circunstancias, ¿no? Por cuando hablo de los tiempos, del proceso, y los médicos me dicen, bueno, sí, venía a mi consultorio y Claro. venía a decirme cómo hago para cumplir todos los requisitos que vos me estás pidiendo. Bueno, por ahí puede llegar a pasar eso, pero normalmente después no genera ningún tipo de incomodidad, básicamente, ¿no? Que es lo que en realidad siempre lamentablemente se teme cuando se abordan temas bioéticos. El tema que yo comenté que tuvimos un caso es, digamos que es un caso teórico, pero, pero es el caso de alguien que se suponía que era el que tenía el derecho de hablar para el paciente. ¿Te acuerdas? Mm. Comentamos este caso con Angelina, Mm, que tiene el marido tenía que hablar para la esposa que no estaba consciente y no, él está, y la hija también tenían, los dos pensaban que tenían el derecho y Mm. claro, no están de acuerdo con nada. Y a las finales el doctor dijo, bueno, yo para qué tengo que escucharles a ellos. Entonces la hija dijo, pero yo tengo el derecho legal, ¿no? La hija tenía el derecho legal en ese caso. Claro. Entonces era un conflicto, pero lo que decían en el hospital es que no sabían ni el uno ni el otro cuál era qué era el rol, el papel de ellos, cómo tenían que manejarse, qué es lo que tenían que hacer, qué quiere decir que te dieron el derecho de hablar para ellos cuando están en pena. ¿Cómo se llama el surrogate? ¿Cómo se llama aquí en español? Surrogate. sí, como un tutor El surrogate, el que habla para el paciente. Representante legal en un México o representante legal, responsable. Sí, claro. eso, que no saben, dicen que muchas veces esa persona designada representante legal no sabe cuál es el papel de ellos, no Ujú. sabe cuál es el Sí, rol. sí, No entiende. el problema es que solo lo hacen como un acto notarial al final, cuando ya está el problema Ya, y nunca se lleva a cabo digamos, una sesión de práctica ya. de teoría. A ver, en el supuesto que ocurra esta situación, a mí me gustaría que me conecten, me desconecten o me den más tratamiento, me reanimen o no me reanimen. O sea, ese tipo de sesiones no se llevan a cabo, es algo como tabú, entonces solamente son cuestiones meramente administrativas. Ve al notario
y tú vas a ser el representante legal y punto. Y ya decide ahí en el calor de la discusión o del problema. Creo que esa podría ser una parte que se puede resaltar donde ayuda a la bioética. Claro, y además que no siempre las personas que son designadas legalmente como representantes están en condiciones psicológicas en el momento de afrontarlo. Por eso es tan importante trabajar interdisciplinariamente y decir, bueno, si bien le corresponde a la esposa, suponte, no está, se nota, y podemos hablar con ella, de vuelta vuelvo a usar el término, amorosamente, para que pueda entender que por ahí en este caso conviene que el hijo mayor, que es el que más está lúcido, centrado, no sé, se mantuvo con una no sé si llamarlo frialdad, pero con una, digamos, objetividad Una mejor templanza. Exacto, que tiene más templanza que el resto de los familiares, podemos darle lugar a él, suponte, aunque la ley no se lo dé directamente. Tengo un poco de problema con eso, Evangelina. La razón por la cual tengo problema con eso es que muchas veces el proveedor de tratamiento, si no está de acuerdo con lo que dice el representante, dice, es que no está en posición mental de decisión, porque no está de acuerdo conmigo. Y ese es el problema que yo tengo con eso, porque eso me ha pasado, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo y dicen, es que yo estaba divorciándome de mi marido, tenía a mi hija en el hospital, querían hacerle la apendicitis, no tenía fiebre, no tenía indicación de infección, y le dije, no quiero que le hagan apendicitis. Y dice, no, sí, pero por si acaso, y algo, no quiero, no, muéstrame que tiene alguna infección, ¿no? Primero. Me dijeron, no, entonces llamaron a mi ex marido y le dijeron que yo no estaba en condición mental de hacer decisiones, de tomar decisiones, porque yo no estaba de acuerdo con ellos. Le quitaron el apéndice estaba bien, ¿no? Pero bueno, claro, pero ese es el problema, que en eso ese caso pasa porque no se sabe el concepto real de la bioética, porque ese médico estaba actuando a la defensiva. Él buscó inventar una situación para él resguardarse legalmente. Y si claro, tuviéramos pero te digo, no se lo que puede. es la bioética, podríamos trabajar en equipo y decir, no, necesito trabajar con, o sea, sentirse amparado con un equipo de profesionales que se dedique a la bioética y decir, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, esta es la mejor decisión que podemos hacer para el paciente, porque la mujer no está bien o lo que sea. Pero bueno, entonces ese es el desafío. Hagan un show y vamos a ver qué pasa. Y después hacemos el TikTok, también podemos hacer un TikTok. Y sugerencia, ¿por qué no después de los shows en la televisión anuncian un YouTube channel? Eso la gente lo ve de todas las edades. Y en aprovechar esas dos fechas en la televisión y decir, preguntas, más información, entren a este canal de YouTube y donde se pueda poner más información sobre eso, porque claro, información es lo que falta. Sí. Otra cosa que se me ocurrió ahora son no sé si es lo que dijiste vos, hay unos lives que hacen, viste, los vivos, y que hacen preguntas en el momento. Hay gente que pregunta cada cosa, pero por ahí se pueden hacer para la gente que está interesada en bioética, poner algún profesional a disposición unos minutitos y decir, bueno, hoy vamos a hablar de tal tema. No sé, por ejemplo, como dijo Martín, consentimiento informado. Que pregunten las inquietudes que tengan, desde qué es hasta lo que sea. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Por eso le estamos haciendo tantas cosas a Cristian. Claro. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Hacemos un programa sobre el consentimiento informado y lo publicamos. Un bombardeo de preguntas. Tengo que salir de aquí, pero bueno, muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias. ¿Ya? Un placer. Y ahí va a estar la grabación. Y qué enriquecedor fue esta charla. Muchas gracias. Ya, no, muchas gracias a ti, Cristian. Te agradezco mucho abrir este tema. Ya sabes que nosotros todos tenemos algo que decir. Martín, tienes muchas buenas ideas y me gustaría escuchar más de ellas, pero ahí la dejo a Evangelina que haga seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Gracias, Nicolás, que has estado calladito, pero bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bioethics Café. Café Bioeth.